Hola chicos, hoy vamos a hablar de la parábola. ¿Alguna vez se han puesto a pensar qué forma geométrica tiene las antenas de televisión satelital? ¿Qué figura geométrica describe mejor a este tipo de antenas? Pues bien, esta y muchas más aplicaciones tiene la parábola, como por ejemplo la podemos ver formando parte de la estructura de puentes colgantes, de reflectores de luz, en diseños arquitectónicos de edificios, plazas y parques. Entonces vamos a definir qué es una parábola. Una parábola es el lugar geométrico de todos los puntos de un plano que tienen una distancia igual a una recta fija denominada directriz y a un punto fijo llamado foco. Explicado de mejor manera, quiere decir que si yo tengo un punto, que es el foco, y cojo un punto cualesquiera de la parábola, en este caso lo vamos a coger que está aquí, esta distancia va a ser igual a que si yo tomara este punto con este punto que está sobre la directriz. Este es un principio básico que rige en la parábola, por eso es un lugar geométrico, siempre se va a cumplir. Los elementos que podemos distinguir en una parábola son los siguientes. El eje focal, que en este caso sería este que estoy señalando. También se le llama eje de simetría. En esta recta se asienta el vértice y los focos. La directriz, que es una recta perpendicular, ¿sí?, al eje focal. El vértice, que es el punto donde se une la parábola con el eje focal. El foco, que es un punto fijo que se halla siempre sobre el eje de simetría. El lado recto, este es el lado recto, es una cuerda que es paralela a la directriz, que pasa por el foco. Su dimensión, su tamaño, es 4 veces el valor de P. ¿Qué es P? Es el parámetro designado comúnmente con esta letra. Se refiere a la distancia que existe entre el vértice y el foco. Esta distancia se le llama P, la cual es igual a la distancia que existe entre el vértice y la directriz. Vamos a ver la siguiente. La parábola gráficamente puede representarse de las siguientes formas. Que su eje de simetría esté sobre el eje X y su vértice esté en el origen de coordenadas. En este caso, su expresión canónica va a ser igual a y cuadrado es igual a 4px, ¿sí?, en donde 4p, como habíamos dicho, es el lado recto de la parábola. ¿Qué quiere decir eso? Que esta distancia del vértice al foco está representada 4 veces aquí en el lado recto. En esta parábola, con eje de simetría X y vértice en el origen, podemos reconocer lo siguiente. Su vértice es de coordenadas 0, 0. Las coordenadas del foco. Las coordenadas del foco son P para el valor en el eje X y 0 para el eje Y. Por eso se ubica aquí. La directriz se obtiene igualando X igual al valor menos P. El lado recto, ¿sí?, el lado recto siempre y en cualquier parábola es igual al valor absoluto de 4 veces el valor de P.
¿sí? Y una consideración muy importante. Si el valor de P es mayor que 0, ¿qué quiere decir que sea mayor que 0? Que sea positivo. La parábola en ese va a abrir hacia la derecha. Y si el valor de P fuera negativa, se abriría hacia la izquierda. Esto lo vamos a ver más luego. Vamos a la siguiente diapositiva. Otro tipo de parábola que puede presentarse es de que la parábola tenga también eje paralelo al eje X, pero en este caso su vértice no esté ubicado en el origen, como este es el caso. Aquí está el origen de coordenadas, acá está el vértice. Las coordenadas de este vértice van a ser el valor que se desplazó en el eje horizontal, al que le denominamos H, y el valor que se desplazó en el eje vertical, al que le denominamos K. Y en consecuencia, si el vértice de la parábola se mueve, todos sus elementos también se van a mover. Por tanto, las coordenadas del foco, en este caso, en este tipo de parábola, se van a obtener de la siguiente manera. H más P para el valor de desplazamiento en X y K para el valor de desplazamiento en Y. La ecuación de la directriz va a ser igual a X es igual al valor de H menos el valor que tenga P. Ecuación del eje focal. Como esta parábola ya no está en el origen de coordenadas, su eje focal también se desplazó. Y es este que está aquí. ¿Cómo lo podemos obtener? Es con la recta Y igual a el valor de K. Y como habíamos dicho anteriormente, la longitud del lado recto es igual a 4P. En este caso, como esta parábola que estamos observando se abre hacia la derecha, diremos que P es mayor que 0. La ecuación canónica de esta parábola es igual a, entre paréntesis, Y menos K elevado al cuadrado es igual a 4P que multiplica a X menos H. Otra forma como puede representarse la parábola también es cuando tiene vértice en el origen, pero su eje focal está sobre el eje Y. De igual manera, todos sus elementos, al estar el eje focal en otra dirección, todos sus elementos van a cambiar. Es así que las coordenadas de su vértice van a ser 0, 0. Ahora miren cómo varió respecto a cuando es paralela a X. Las coordenadas del foco van a ser 0P. De la directriz va a ser Y igual a menos P, que será esta recta que está acá. El lado recto seguirá siendo igual al valor absoluto de 4P. Y en este caso, de idéntica manera, como podemos observar, esta se abre hacia arriba, ¿qué podemos deducir? Que el parámetro es mayor que 0. Esta ecuación matemáticamente se representa de esta manera. X cuadrado es igual a 4PY. Y finalmente, otra forma como la podemos ver a la parábola es que tenga su eje focal paralelo al eje de las Y. Y como habíamos explicado anteriormente, también todos sus elementos se van a modificar. Si este es el origen de coordenadas, y ahora el vértice está acá, el valor del vértice va a ser el valor que se desplazó en el eje X al que le denominamos H, y el valor vertical que se desplazó en el eje Y, al que le denominamos K. Por tanto, su vértice va a ser HK. Las coordenadas de su foco van a responder a ¿qué? A H para X y para el eje Y el valor de K más P. La ecuación de la directriz, ¿sí? Es esta recta que está acá, va a ser igual a Y es igual a K menos P. Y la ecuación del eje focal, que vendría siendo esta recta que está aquí, sería X es igual a H. La longitud del lado recto, repetimos nuevamente, 4P. Y como está abriéndose hacia arriba, el valor de P mayor que 0.
Matemáticamente se representa como x menos h, todo eso elevado al cuadrado, es igual a 4p, que multiplica a y menos k. Pues bien, ahora vamos a ver en GeoGebra cómo representamos a la parábola, con un ejemplo. Vamos a ver, vamos a representar a esta parábola. Y cuadrado es igual a 8x. Vamos a ver, ¿hacia dónde creen que se va a abrir? ¿A qué eje es paralela? Vamos a ver si aciertan. Esta parábola, ¿acertaron? Ya, correcto, tiene eje sobre el eje X, el eje focal. Sí, ¿verdad? Y vértice en el origen. Vamos a completar cada uno de sus elementos. Ese es el foco. ¿Y por qué digo que ese es el foco? Porque si decimos que 8 es 4p, despejando de ahí 4p igual a 8, quedaría que p vale 2. Esta distancia del vértice al foco vale 2. Pero ubiquemos el foco entonces para ver. Ahora vamos a ubicar los lados el lado recto, perdón. Y de una vez vamos a ubicar la directriz y vamos a analizar. Esta distancia, miren, habíamos dicho que valía 2 y gráficamente se ve que valen 2 unidades. Y el lado recto, si usted observa, inicia en menos 4 y termina en 4. Por tanto, su distancia es o mide 8 unidades. La distancia del vértice a la directriz también son 2 unidades. Y del vértice al foco 2 unidades. Bien, vamos avanzando. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora vamos a analizar cómo afecta el parámetro P en la posición y la abertura de la parábola. Pues bien, vamos a iniciar. Esta parábola dice y cuadrado es igual a 8x. ¿Cómo puedo identificar a qué lado se abre la parábola? ¿Hacia arriba, hacia abajo? Muy fácil. Para darnos cuenta, lo que debemos observar es qué variable no está afectada por el exponente. En este caso, la variable que no está afectada por el exponente, ¿cuál será? La variable x. Eso nos quiere decir que esta parábola tiene un eje paralelo o está sobre el eje x. Y como el valor 4p es mayor que 0, ¿eso qué quiere decir? Que se va a abrir ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde se va a abrir? A ver, díganme. Se va a abrir hacia la derecha. Pero miren lo que ocurriría si el valor de p sería negativo. En este caso ahorita estoy hablando de 4p porque estoy hablando de menos 8. Pero ya en general, si este valor fuera negativo, ¿qué ocurriría? Miren lo que va a ocurrir. Se abriría hacia la izquierda. Ahora, ¿me pueden decir qué pasaría con esta ecuación? X cuadrado es igual a 8y. ¿Hacia qué eje creen que es paralela? Analicemos. La variable y está sin afectarse por el exponente. Por tanto, esta parábola, ¿qué va a pasar? Va a tener un eje de simetría sobre el eje y. Y se va a abrir hacia arriba. ¿Por qué? Porque este valor es positivo. Comprobemos. ¿Verdad? De idéntica manera como hicimos anteriormente, si le agregamos el signo menos, miren lo que ocurre. Se va a abrir hacia abajo. Finalmente, vamos a analizar otro ejemplo. Bien, vamos a ver. Bueno, ya no se adelantó acá esto. Vamos a ver. Esta es una parábola de vértice, HK.
Para reconocer a qué eje es paralelo, aunque ya lo pudimos ver, seguimos el mismo criterio. ¿Qué variable no está afectada por el exponente? Es la variable x. Eso quiere decir que el eje de simetría va a ser paralelo al eje x, ¿sí? Y se va a abrir hacia la derecha, porque este valor es positivo. Es de centro HK porque adicional a las variables tengo valores numéricos que les acompañan tanto a la variable x como a la variable y. Entonces vamos a ver, vamos a jugar un poquito con esto. Ahí está la gráfica, ¿no?, que estamos mencionando. Le vamos a poner su lado recto y vamos a ver cómo varía la ecuación de acuerdo a lo que vayamos moviendo las variables. Primero voy a iniciar poniéndole un signo negativo aquí. ¿Qué creen que ocurriría si le pongo el signo negativo? ¿Que se abre hacia la izquierda? Correcto, ¿verdad? Ahora dejémosla como estaba anteriormente. Ahora hagámosle variar las variables. Pongamos aquí x, acá pongamos y. ¿Hacia dónde creen que se va a abrir ahora esta parábola? ¿O a qué eje va a ser paralela? Obviamente dice, ¿ya analizaron? Paralela al eje y va a ser el eje de simetría, ¿no es cierto? Y se va a abrir, a ver, pongámosle un signito aquí. ¿Hacia dónde se va a abrir si tiene signo negativo? Hacia abajo, ¿verdad? Correcto. De igual manera, si modificamos este signo, se va a abrir ¿hacia dónde? Hacia arriba, correcto. Bien, finalmente, a manera de conclusión, ¿qué podríamos decir? ¿Qué podríamos decir a manera de conclusión? A ver, alguna conclusión. Que para calcular algebraicamente cada uno de los elementos de la parábola se debe, primero, identificar qué tipo de parábola es, si es de centro 0, 0 o de centro HK. Segundo, reconocer si se va a abrir hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Viendo qué signo tiene P. Tercero, utilizar las expresiones que correspondan a la ecuación de la parábola dada. ¿Eso qué quiere decir? Que debo identificar qué tipo de parábola es para saber qué fórmulas debo utilizar para calcular cada uno de los elementos de la parábola. Y cuarto, para graficar lo que se recomienda es que primero se ubiquen todos los elementos de la parábola y luego se dibuje a mano alzada. Bueno, finalmente vamos a hacer dos ejercicios de aplicación. Vamos a ver cómo nos va. Permítanme. El primer ejemplo dice: hallla el foco y la directriz de la siguiente parábola: 8x cuadrado más 12y igual a 0, y representa gráficamente. En este caso, miren, esta ecuación está en forma general. La vamos a poner en forma canónica, pero podemos analizar siguiendo el mismo criterio y determinar a qué eje es paralelo esta parábola. La variable que no está afectada por el exponente es la variable y. Por tanto, el eje de simetría va a estar sobre el eje y. Y por lo que su ecuación va a ser x cuadrado es igual a 4py. Entonces vamos a empezar a resolver. Quiero ponerle en esta forma canónica. Entonces lo que primero que debo hacer es a este 12 positivo cambiarle de miembro y por tanto va a quedar menos 12y. Y voy a despejar x cuadrado. Por tanto me quedaría que x cuadrado, y haciendo la simplificación correspondiente, que x cuadrado es igual a menos 3 medios y. Pero yo sé que menos 3 medios es igual a ¿qué? A 4p. Por lo tanto, igualo 4p es igual a menos 3 medios. Haciendo
el despeje correspondiente, me quedaría que P es igual a menos 3 octavos. Con esta información, yo puedo calcular cada uno de los elementos, tomando la precaución de coger las fórmulas que corresponden a este tipo de parábola. Vamos a calcular primero el vértice. Como es de vértice en el origen, el vértice va a ser igual a 0, 0. El foco le corresponde a esta ecuación, 0 y P. Por tanto, el foco va a tener las coordenadas 0 menos 3 octavos. La directriz responde a y igual a menos P, por lo que y va a ser igual con este menos y el menos de P, menos por menos se hace más, y va a ser igual a 3 octavos. Como habíamos ya mencionado algunas veces, el lado recto va a ser igual al valor absoluto de 4P. Sustituyendo esa información, resulta que el lado recto mide 3 medios, es decir, 1,5. El parámetro, observamos que P tiene signo negativo. Eso quiere decir que es menor que 0. Por tanto, se va a abrir hacia abajo. Comprobemos si estos cálculos salen o se hacen efectivos en el gráfico. Usted lo puede hacer manualmente o utilizando GeoGebra. Vamos a ver. Aquí está, usted puede observar que está escrita la ecuación y esta es su gráfica. Vamos a ver. La directriz dice y igual a 3 octavos. Está ubicada acá. Son los valores que hemos calculado. El vértice 0, 0. ¿Sí? El lado recto, ¿sí? Este lado recto dice que mide 1,5. Entonces se comprueba en verdad que los valores obtenidos algebraicamente coinciden con la gráfica. El segundo ejemplo dice así. Analiza la ecuación de la parábola y determina el parámetro, las coordenadas del vértice, foco, directriz y la longitud de su lado recto. Elabora el gráfico correspondiente. Y la ecuación que nos dan dice y menos 3, todo eso elevado al cuadrado es igual a 16 que multiplica a x más 1. Haciendo el análisis que hemos venido realizando, la variable x no está afectada por el exponente. Eso me hace deducir que el eje de simetría es paralelo al eje x. Ante lo cual, la ecuación que le corresponde es la que está aquí. Y menos k elevado al cuadrado es igual a 4p que multiplica a x menos h. Vamos a calcular entonces con la información que tenemos aquí los elementos que me van a permitir resolver todo esto. 4p claramente se observa que es igual a 16. Si despejamos p, me quedaría que es igual a 4. Para obtener los valores de h y de k, debo recordar que siempre estos salen con signo contrario. ¿Por qué razón? Porque en la fórmula está con signo menos. Por lo tanto, h valdría menos 1 y k valdría 3. Con esta información y cogiendo las fórmulas correspondientes a este tipo de parábola, podemos calcular todos los elementos de esta curva. El vértice HK, como h vale menos 1 y k vale 3, el vértice sería menos 1, 3. El foco dice que es igual a h más p para la coordenada en x y k para la coordenada en y. Sustituyendo me quedaría que las coordenadas del foco serían menos 1 que vale h, más 4 que vale p y 3 que vale k. Es decir, que las coordenadas del foco serían 3,3. La directriz se obtiene x igual a h menos el valor de p. Sustituyendo me quedaría que x es igual a menos 1 menos 4. La directriz entonces sería igual a x igual a menos 5. Como es una ecuación
una parábola de vértice HK, tenemos la ecuación del eje focal. La ecuación del eje focal dice que es igual a Y es igual a K, en donde Y es igual a 3. El lado recto es el valor absoluto de 4P, en este caso sería 16. Y finalmente el parámetro, como es positivo, es mayor que 0, esto quiere decir que se va a abrir hacia la derecha. Representemos gráficamente y comprobemos si las soluciones obtenidas son las que aparecen en la gráfica. Aquí usted observa que está ingresada esa función. Y la gráfica es la que vemos aquí, en este color, anaranjado. El vértice, usted observa que tiene las coordenadas que calculamos, menos 1, 3. El eje focal es el mismo que calculamos. A ver, observemos, comprobemos, sí, ¿verdad? Y igual a 3. El foco es de coordenadas 3, 3. Las calculadas están acá. La directriz dice x igual a menos 5. Miren, también está ahí. El lado recto, ¿no? Dice que mide 4 veces lo que valga P, sería 16. Miren, la distancia desde este punto hasta este punto, 16 unidades. Eso sería todo, estimados estudiantes.